Hola, ¿qué tal amigos de Todo System? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a ver el error NA y ND. Bueno, pues vamos a identificar los errores por medio de este pequeño ejercicio. Nosotros tenemos una tabla a la cual vamos a hacer referencia. En este caso, yo voy a buscar por medio de la función buscar v el número, y aquí lo tenemos, y quiero que me traiga la ciudad. Es por eso que tenemos aquí este pequeño recuadro. Entonces vamos a examinar la primera función. Es decir, si nosotros presionamos F2, vemos que está haciendo referencia a un valor que no existe. Por lo tanto, F9 no tiene ningún valor y por lo tanto no nos está trayendo nada. Tendríamos que hacer referencia a la celda G9. Vamos a corregirlo desde aquí. Si yo le pongo G9, damos Enter, se corrige en automático el error. Entonces, la primera inconsistencia era que la función estaba incorrecta. Muy bien, vamos al segundo caso y vamos a examinar de igual manera la función. Presionamos F2 y vemos que está haciendo referencia a esta celda y lo está buscando correctamente. Nos trae el tercer campo. Entonces, está correcta la función. Muy bien, ¿cuál sería el problema? Bueno, vamos a hacerlo un poco más grande. Ustedes pueden ver aquí que tenemos un triangulito superior izquierdo, el cual nos está haciendo referencia a que esto realmente no es un número. Esto es un texto y por esta razón es que nos está dando este problema. Como vemos, en esta parte sí nos trae el 1 y está alineado hacia el lado derecho. Así lo pudiéramos identificar, es decir, cuando un número se encuentra al lado izquierdo quiere decir que lo está tomando como texto. Por lo tanto, vamos a corregir esta inconsistencia. Seleccionamos el rango y dentro de este icono de advertencia le damos clic y le damos convertir en número. Nosotros al momento de darle convertir en número, automáticamente lo pasa al formato correcto y reconoce nuestra fórmula, como ustedes pueden ver. Otra forma de hacerlo es seleccionando el rango, nos vamos a datos, texto en columnas, damos siguiente y finalizar. Y ya de igual manera lo reconoce como número, aunque no corrige la posición, pero pues aquí lo podemos hacer de forma manual, ¿no? Entonces vamos a centrarlo, vamos a ponerlo a la derecha para que quede identificado correctamente. Muy bien. El tercer caso, pues vamos a examinarlo. Aquí está bien, aquí está bien, aquí está bien. Pero ¿cuál sería el problema? ¿Ustedes qué identifican? Bueno, al momento no se identifica nada, pero vamos a validar aquí. M12, entonces yo le voy a poner F2. Me está haciendo referencia, está correcta. Está correcta la fórmula. Entonces, ¿cuál sería el problema? ¿Logran identificarlo? Bueno, pues se los daré. El valor simplemente no existe, es decir, estamos haciendo referencia a buscar un valor 13 y un valor 10 que no se encuentra dentro de números. Entonces, por esta razón nos está trayendo el error. Si yo le pongo otro valor, por ejemplo 1 y aquí 2, pues nos corrige la inconsistencia. Es por eso que es muy importante validar nuestras fórmulas, porque en general ahí se encuentra el problema. Ahora, tenemos un siguiente caso y es este. Como vemos, nos trae algunos valores, otros no, otros sí y otros no. ¿A qué se debe esto? Bueno, vamos a analizar la fórmula. Entonces, aquí me está buscando el valor 9, ok, está correcto. Aquí con F2, aquí ya tenemos una pequeña inconsistencia. ¿Y cuál es? Si ustedes pueden ver, nuestra tabla, es decir, el rango, se está recorriendo. Miren, si ustedes pueden ver la primera parte, tenemos el rango correcto, es decir, nos selecciona este rango. Pero en la siguiente fila se recorre a este rango y en la siguiente fila se va a recorrer este rango. Entonces, algunos valores los va a encontrar y otros no. ¿Esto por qué? Porque no estamos haciendo una referencia absoluta, estamos haciendo una referencia relativa. Entonces, ¿cómo hacemos la referencia absoluta? Bueno, pues nos posicionamos aquí en el rango y le damos F4 a los dos. Muy bien, damos Enter y ya tenemos fija nuestra tabla.
para que no se esté moviendo. De esta forma recorremos la fórmula y de igual manera ya nos trajo los valores, a excepción de este. ¿Por qué razón? ¿Cuál sería el otro siguiente detalle que nosotros podemos notar aquí? Tenemos un error, vamos a verificarlo. El valor no disponible. Dice valor no disponible, pero el 2 sí está. Entonces, ¿cuál sería? Miren, ¿se acuerdan del triangulito? Vamos a hacerlo un poco más grande. Aquí está el triangulito, es decir, me está dando un texto y no me está dando un número. Entonces, selecciono aquí, le doy convertir en número y listo, ya se corrigió. Ahora sí, nuestra tabla está buscando correctamente. Perfecto. Vamos al siguiente caso. Bueno, el siguiente caso pues está correcto, ¿no? Es el único caso que estuvo correcto de los anteriores. El siguiente caso viene en referencia a las fórmulas de matriz. Es decir, aquí tenemos 3 valores bien y de aquí en adelante todo está mal. Pero si vemos si tenemos la fórmula, ¿qué es lo que está pasando realmente aquí? A ver, vamos a ver. F2. Y miren, aquí podemos notar la inconsistencia a simple vista. Es decir, cuando son fórmulas de matriz hay que hacer la misma referencia de filas a las 2 columnas. Es decir, aquí estamos haciendo una multiplicación de esta celda por esta celda. Y como vemos, nuestro rango inicialmente está mal. Entonces lo único que hay que hacer es recorrerlo y esto nos va a solucionar el error. Voilà, ya lo tenemos. Y bueno, otro problema podría ser, vamos aquí a cambiar esto. Por ejemplo, yo quiero identificar por nombre y quiero que me traiga la edad, ¿no? Vamos a borrar esto, incluso solamente voy a buscar un dato y va a ser, por ejemplo, nombre que no se repita, Pedro. Okay. Modificamos la tabla para verificar otro tipo de error que podría presentarse. En este caso, buscando un nombre. Por ejemplo, si yo le pongo igual buscar V, voy a buscar a Pedro dentro de esta matriz. Vamos a hacer referencia aquí y quiero traer la edad, es decir, la columna 3,0. Entonces me dice que Pedro tiene 35 años. Está correcto. ¿Qué pasaría si yo agrego aquí espacios? Nos va a dar otro error. Es muy importante que la información sea precisa. Es decir, que no cuente con espacios, porque los espacios también nos pueden dar errores. Si Pedro, ustedes lo ven aquí normal, pero tiene aquí unos espacios antes o después, no nos va a identificar el valor o el texto, en este caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo les recomendaría, porque no podría ser el único caso, es decir, a lo mejor otro también le pusieron un espacio, a lo mejor a otro valor le pusieron 2 espacios enfrente y no son notorios, pero también pueden afectar la fórmula. Entonces es muy importante hacer un validado de su información y yo les recomiendo hacer una función denominada espacios que nos va a ayudar precisamente a retirar los espacios que tenga, ya sea enfrente o detrás. Entonces yo recorro la fórmula, la copio y la pego aquí como valores. Si se dan cuenta, se ha corregido la inconsistencia. Incluso ya la función me reconoció nuevamente la edad. Otro caso que se podría presentar sería dentro de las macros, que no hacen una referencia correcta a la celda dentro de su fórmula. Entonces esto ya sería cuestión de examinar. Con Alt F11 ustedes pueden meterse al código y verificar si efectivamente está haciendo referencia a la celda correcta. Muy bien. Y bueno, si ustedes presentaron algún error de este tipo, háganmelo saber en los comentarios. Y de igual forma, si el caso que ustedes tuvieron no está aquí, compartan cómo lo pudieron resolver. Tal vez esto ayude a otros usuarios. Y bueno, por el día de hoy es todo. Agradezco hayan visto este su canal favorito de Todo System y nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse. Bye.